Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios. San Lucas capítulo 23. Del versículo 32 voy a leer. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, y si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le infriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido
en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Hasta el versículo 56 he leído. Nosotros ayer estábamos tocando la vida de un malhechor como Barrabás, así dice, ¿no? Barrabás. Barrabás, no es Bárbaras, sino que Barrabás. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, entonces este hombre Barrabás iba a ser crucificado en el lugar centro. Creo que sí, ¿no? Pero en vez de Barrabás, Jesucristo fue crucificado. Esto es la enseñanza de Dios, que nosotros deberíamos morir por nuestros pecados. Según Romanos capítulo 5, el versículo 12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y luego la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres del mundo. Es decir, que el pecado de Adán tiene relación a cada uno de nosotros. Por su culpabilidad nosotros ya fuimos sentenciados de muerte. Por esa razón, nosotros ya teníamos que ser castigados, teníamos que ser crucificados. Éramos dignos de ser muertos, pero en vez de nuestro lugar, ya había muerto Jesucristo. Se llama intercambio de la muerte, salvando a nosotros, muriéndose Jesucristo. Significa que la salvación viene por intercambio de la vida. No es que cada día alguien está esforzando, guardando mandamientos para ser salvo. No, esta manera no es correcto. Porque eso es la manera de la ley. Eso es el pacto antiguo que permaneció por medio de Moisés. Desde Moisés hasta Juan el Bautista, durante casi 1500 años. Dios estaba esperando para que recibieran la salvación con esta manera. Pero según Romanos capítulo 3, el versículo 20, dice que ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Por eso Dios ya canceló este pacto antiguo, estableció pacto nuevo. En el pacto nuevo no es necesario mezclar la obra de ser humano, porque suficiente solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por la muerte de Jesucristo ya puede cancelar nuestros pecados. Solamente nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, aceptando la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, que hizo justificación, santificación y perfección. Cuando Jesucristo nos
justificó, ya estamos siendo justos. Cuando Jesucristo nos santificó, ya estamos siendo santos. Por eso, ¿no? En el libro de Primera de Corintios, apóstol Pablo estaba hablando. Busquemos esta palabra, ¿no? Comparando de esta palabra, como dice. Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, así dice. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cómo está explicando sobre salvos? Los que fueron santificados siendo santos, llamados a ser santos, así dice. En la época de la iglesia primicia, llamando santos, pero hoy en día, ¿por qué nos llama santos? ¿Por qué nos llama justos? ¿Por qué no le llama como perfecto? Porque se cambió forma de llamar. Eso es como corrupción. Cuando se corrupta del evangelio, no se usa la letra de la Biblia. Por esa razón, ¿no? Por la religión, por la denominación, poco a poco aleja de la Biblia. Pero la norma de la fe es la Biblia, la palabra de Dios. Por esa razón, uno que quiere servir al Señor no escucha la palabra de ser humano. Porque todavía hoy en día mucha gente está usando fulano, menguano y y científico o algo teólogo dice que así. No. Nosotros somos creyentes en Cristo Jesús y Dios. Únicamente nosotros tenemos que confirmar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta, como la regla perfecta. Por eso, hoy en día nosotros también tenemos que tener esta regla, preguntando a la gente: ¿usted recibe la salvación? Si hubiera recibido la salvación, ya está siendo santificados, justificados delante de Dios. No por su obra, sino de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia no ubica como el edificio, pero hoy en día mucha gente está considerando la iglesia es como catedral, como el edificio, ¿no? Edificio es como un lugar para tener reunión y culto. Además, alguna iglesia no puede edificar un lugar donde presenta pastor muy alto, ¿no? Alto, un lugar alto y también más alto. Dos lugares, un lugar alto que dirija alabanza y más alto solamente únicamente pastor que predica. Cuando yo era niño, mientras tanto que congregaba la iglesia presbiteriana de Corea del Sur, no se explicó. Este lugar donde hay púlpito, lugar santo. También allá poco más alto, donde está predicando pastor, es lugar santísimo. Por eso no puede fugar ni correr. Si uno quiere subir allá, tiene que sacar su zapato descalzo, ya tiene que pasar
silenciosamente. Uno que limpia en el piso, como doblando de las rodillas y podía limpiar piso. Yo creía que ese es el lugar santísimo, ¿no? Pero comparando de la palabra de Dios, lugar santo y santísimo, único lugar, solamente el templo de Dios que permanecía. En el templo de Salomón, en el templo de Jerusalén. Fuera de eso, ya no hay más lugar santísimo ni santo. ¿Por qué? El templo de Dios es entre los salvos. Hoy en día está permaneciendo entre los salvos que recibieron el Espíritu Santo del Señor en su corazón. Considerando cada uno de nosotros como templo de Dios, no solamente uno, sino que más de 2, 3, 4 que unen entre los salvos. Ese es el templo de Dios que trabaja el Espíritu Santo del Señor. Volvamos. Ya, San Lucas capítulo 23 está saliendo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces, ambos lados, malhechores que habían colgado en la madera. Además, mucha gente estaban diciendo, ¿no? Malhechor que estaba quedando lado izquierdo era maldito, no podía recibir la salvación. Pero malhechor que se quedó mano derecha de Jesucristo ya recibió la salvación. Pero ¿dónde está escrito que uno que recibió la salvación se quedó de lado derecha? No, no sale. Cuando no sale en la Biblia, no tiene que aumentar su pensamiento. Toda la cosa que está aumentando por pensamiento está interrumpiendo, llegando corrupción. Solamente un malhechor estaba infuriando, insultando contra Jesucristo. ¿Qué significa? Durante todas las vidas, este hombre estaba haciendo daño contra la gente, robando, matando. Malhechor incluye como tipo crimen. Por esa razón no se mueve una banda o un grupo de banda que hicieron maldades. Pero hasta morir no podía darse cuenta de su maldad. Solamente echa culpabilidad. Por causa de eso, por gobernación de eso, por mi situación eso. Yo tengo razón que estaba matando, robando. Hasta ahora. Y luego decía que tú eres Salvador. Dice que usted es el Salvador, Hijo de Dios. Ya, salve. Qué raro. Todavía está teniendo fuerza. Al morirse ya tenía que calmar, cerrando su boca, ¿no? Humillándose ante Dios, pero gritando, mire, parece que usted es un Salvador, sálvete, y luego sálvenos. Jesucristo estaba calmado, porque no es necesario contarle, ¿no? Porque mire, al pasar en la calle, un perro loco, entonces un perro loco no tiene que patear. Sí, se siente mal, por eso patea, ya va a morder, ya va a morder el perro. ¿Es cierto? No tiene que tocar. Algún bravo perito y está observando a la gente. Oh, cuidado. Mi esposa tiene mucho miedo de ver perro, ¿no? Aunque sea pequeñito, ya no importa. Al pasarle calle, al ver dónde apareció perro, se me acercó, me agarró de mi mano.
No, yo tengo miedo. Ajá, tranquilo. No va a morder. No confíe eso. No, ninguno va a morder. ¿Por qué? No sé muy bien, hasta ahora no me mordió. Pero al ver video, ¿no? La verdad, tiene razón mi esposa, ¿no? De repente atrapó y mordió. Alguno murió, es cierto. Creo que veterinario, acá está hermano Tony de Paraguay. Él sabe muy bien cómo va a responder más tarde. Voy a preguntarle. Por eso, no contestó a Jesucristo. Tenía que limpiar su oído, pero estaba clavado. Qué lástima, ¿no? Hasta morir, una reclama. Nunca había arrepentido de su maldad. Pero qué raro, ¿no? Hay uno que estaba observando, como dice el versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió, significa, este maldito, creo que no se veía, ¿no? Mire, por fin Jesucristo está en el medio, y al lado uno, y al lado otro. Si uno sí grita, al ver, no se ve el rostro, pero gritando, ¡hey, maldita, compañera! ¡Cierra su boca! Así, como decía. Ni aún temes tú a Dios. Están en la misma condenación. ¡Wow! Dentro de esta palabra, ¿no? Algo está enseñando. Porque no tiene miedo. ¿Por qué no temes a Dios? Porque ese hombre, aunque estaba haciendo gran maldad, como igual que otro, pero al llegar último tiempo de su vida, se recordaba que existe el juicio de Dios. ¿Es cierto o no? El juicio de... Imagínense, ¿no? Ser humano generalmente no piensa acerca de su muerte, tampoco piensa acerca del juicio eterno de Dios. Pero ¿cuál es la bendición de Dios? Una persona piensa de que un día yo voy a morir. Después de morir, ¿qué es lo que va a aparecer en mi vida? Eso es. La tarea principal de nuestra vida es que después de morir, ¿a dónde iremos? Alguna persona está satisfecho por la comida, por la casa, por dinero, por los bienes, pero sí, alguna persona no piensa acerca de la muerte, no piensa acerca del juicio eterno. Según la Biblia dice que esta persona es peor que la vida de los animales, así dice. ¿Por qué? El espíritu de los animales, cuando se termina su muerte, desaparece. No hay más juicio, ni meter en el infierno, pero únicamente alma y espíritu de ser humano fue formado por imagen de Dios, porque imagen de Dios es espíritu. Dios vive eternamente. Pero Dios nos dio este espíritu y alma que vive eternamente, eterno. Pero después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán, todos los hombres del mundo están yendo al infierno. Este hombre, malhechor, ya estaba a punto de morir. Falta uno de como 3 horas, 4 horas. Teniendo gran dolor. Sufriendo. Porque ya fue colgado de la madera, clavado, ¿no? Como igual que Jesucristo. Estaba hablando para respirar. Era muy difícil. Pero exhortó a su compañero.
porque no temes a Dios. Y luego él estaba recomendando, Señor, cuando venga su reino, recuérdese a mi Señor. ¿Qué es lo que estaba observando él? Él estaba observando que Jesucristo nunca hizo maldad, nunca cometió. Pero ¿con qué propósito está muriéndose? Jesucristo está muriéndose por el pecado de nosotros, por el pecado del mundo, incluye el pecado de ese malhechor. Él ya estaba aceptando, Señor, usted está muriéndose por mi pecado. Por eso yo tengo razón. Yo puedo entrar en su reino. ¿Por qué? Yo no hice nada. No, ni cumplí nada de mandamiento. No podía ofrendar, diezmar, pero únicamente yo creo que el Señor está muriendo por mi pecado. Al morirse, Señor, ya yo no tengo pecado más. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es que últimamente él entendió el Evangelio! Eso es la verdad. Porque mucha gente piensa, para recibir la salvación, ya tiene que hacer esto, tiene que cumplir esto, tiene que amar a Dios, tiene que amar a su prójimo. Está metiendo un montón de cosas, condición y obra. Por eso más tarde la gente está confundido. Difícil es de ser salvo. ¿Por qué? No enfoca solamente la sangre de Jesucristo, sino que encima de la sangre de Jesucristo y poniendo su obra y poniendo sacrificio o poniendo algo más, algo me falta, soy pecador. Y ya se quedó. ¿Cuál es la salvación? La salvación viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No viene de nuestra obra, sino de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y luego el versículo 45, esta palabra el día de hoy me llama mucha atención, ¿no? Mire, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ya veamos. Mientras tanto que está observando la muerte de Jesucristo, que estaba colgado en la madera, ¿no? Pero esta palabra, el velo que se rasgó la mitad, desde arriba, en el libro de San Mateo está diciendo, desde arriba hacia abajo. Si el ser humano se rasga el velo, entonces desde abajo hacia arriba, se rasga, ¿no? Pero Dios hizo abrir. Por eso desde arriba hacia abajo se rasgó. En el libro de Hebreos capítulo 10. Ya, veamos cómo está explicando esta palabra. El libro de Hebreos capítulo 10. Así que, ya, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Imagínense. Cuando Jesucristo murió en la cruz, al morirse, mismo tiempo estaba abriendo el velo. Siendo sumo sacerdote celestial, llevando su propia sangre, rociando 7 veces sobre el propiciatorio, para que abra camino nuevo, para que todo el mundo ingresara en el reino de Dios gratuitamente por su cuerpo, por su sangre, por su obra que hizo la redención eterna. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención en mismo tiempo, rasgando.
Anteriormente, por la tapa de velo, nosotros no podemos ver a Dios. Tampoco podemos entrar en el lugar santísimo. Pero según la palabra de Dios, Dios nos abrió camino nuevo. Significa que nuestro Señor Jesucristo limpió todos nuestros pecados para que el Espíritu Santo del Señor visite en nuestros corazones. Por llegando el Espíritu Santo del Señor, nosotros podemos renacer como hijos de Dios. Nosotros podemos ser como justificados, salvos, adoptados, hijos de Dios, siendo perfecto. ¿Por qué es perfecto? Hebreos capítulo 10, el versículo 14, así dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No es mi palabra, ni mi idea, sino de la palabra de Dios, que Jesucristo hizo la perfección para que nosotros andemos juntamente con Dios eternamente. Recibiendo este gran amor, entendiendo la verdad, recibiendo gran tesoro, el Evangelio en el corazón de nosotros, ya nosotros podemos agradecer al Señor. Señor, gracias por haber salvado. Señor, gracias por haber dado la redención eterna, por haber dado el perdón eterno, por haber dado la verdad, la luz. Ya nosotros podemos predicar esta verdad para que sean salvos, mientras tanto que escuchan nuestra explicación. Jesucristo le dijo a un malhechor: el día hoy estará conmigo en el paraíso. Esa es la promesa de la salvación. Creo que ese malhechor está con nuestro Señor Jesucristo. Un día nosotros veremos, compartiremos con Él. No sé muy bien cuál es su nombre, pero nosotros podemos conocer fácilmente. Usted es malhechor que fue crucificado. ¡Wow! Último tiempo de su vida, Dios le dio mucha bendición, ¿es cierto? ¿Cómo no, Señor? Yo estaba observando la letra que estaba poniendo encima de la cabeza de Jesucristo. Eres Rey de Israel. Yo podía darme cuenta, porque cuando era niño yo estaba escuchando la predicación sermón. Decía que iban a ser un rey, siendo descendiente del rey David. Él iba a limpiar nuestros pecados, iba a salvar. Justamente cuando yo estaba muriéndome en la cruz, llegó este entendimiento, relación del sermón. Por eso yo le rogaba: Señor, cuando venga el reino de Dios, recuérdese de mí. Él me dio una promesa: el día hoy estará conmigo en el paraíso. Por eso ahora estoy en misma situación. Nosotros, sin hacer nada, sin mezclar nuestra obra, solamente nosotros aceptamos la sangre de Jesucristo. Ya nosotros somos salvos, justos y santos, perfectos. Gracias, Señor. Gracias por la participación de hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos daba esta bendición, que nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios. Durante muchos tiempos ya nosotros hemos iniciado y aprendido el libro de San Lucas. Hoy nosotros ya hemos aprendido el capítulo 23. Falta un capítulo. Espero que nos bendiga constantemente para que nosotros podamos marchar creyendo en la palabra del Señor. Espero que nos bendiga para que nosotros podamos servir al Evangelio. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.